bienvenida. Muchas gracias por tu disponibilidad, por tu presencia. Gloria, como sabéis, es desde hace unos meses la nueva directora general de Lanbide y vamos a entrar directamente en materia. Entonces, Gloria, primera cuestión, preséntate, por favor. Vale. Yo estuve ya hace unos años en el Departamento de Empleo, precisamente cuando se hizo la transferencia de las políticas activas y cuando se creó Lanbide. Y, por tanto, aunque yo estaba en el departamento en aquel momento como directora de Empleo, pero sí tenía mucha conexión con Lanbide. Entonces, en aquella creación ya vi pues, lo que es un servicio público de empleo, en este caso el Servicio Vasco de Lanbide, pero sí considerábamos en aquel momento que era importante porque la renta de garantía de ingresos, la ley que lo regulaba y que lo regula, bueno, que lo que es la ley que tenemos todavía, hablaba del doble derecho, o sea, era la de garantía de ingresos e inclusión social, porque de alguna manera es lo fundamental, es este doble derecho, la prestación, para luego poder llegar a través de la inserción laboral y a la inclusión social, ¿no? Entonces, es algo que nosotros lo teníamos y lo veíamos como fundamental para el servicio, y aunque eso, la verdad es que ha tenido sus más y sus menos, porque luego a la hora de tramitarlo era complicado, pero sí es verdad que yo después no he estado en Lanbide durante estos últimos 10 años, pero sí se ha visto que realmente no está cuestionado, que la realidad es que el que esté también la RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, en Lanbide, con sus dificultades, pero también con sus bondades y con sus beneficios para el sistema, ¿no? Entonces, bueno, por empezar un poco ahí, que esta parte además, por empezar un poco con la polémica, porque esto también ha generado dificultades en el servicio, y entonces ahora cuando he llegado lo que sí veo es que bueno, pues que aquello se hizo así, pero que eso también ha tenido en su devenir en los años, pues ha provocado cuestiones que es necesario también ahora plantearse y sí, manteniéndolo, pero ver cómo podemos mejorar en el servicio y otras muchas cosas. Nos hemos metido en una historia también de ver cómo lo transformamos, para mejorar todas esas cosas. Oye, gracias como introducción, yo creo que es más que suficiente. A todos los que estamos aquí, somos 14 personas, es decir, que a través del chat, por favor, o levantando la mano, es decir, que podéis intervenir en cualquier momento, y de eso se trata. Vamos a ver. Y para entrando en materia, es decir, Valeriano Gómez, que creo que todos sabéis perfectamente quién es, en una reciente intervención, concretamente en Bilbao, en el Congreso Internacional de Políticas de Empleo que organizáis en el Gobierno vasco, habló de cuáles eran, digamos, los 5 elementos. Yo le añadiré un sexto sobre lo que serían las buenas políticas de empleo, ¿no? Entonces, Valeriano Gómez decía: no hay buenas políticas de empleo sin servicios públicos competentes. Decía que debemos reducir los incentivos públicos al empleo. Decía y dijo que necesitamos en la gestión de las políticas de empleo mayor conocimiento de la realidad del mercado de trabajo. Dijo que debemos desarrollar la capacidad y las competencias de los y las orientadores profesionales de la orientación profesional. Y como quinto punto de esta mejora de la gestión del empleo, habló de la necesidad de superar las reticencias para incrementar la colaboración entre el sector público y privado. Yo voy a añadirle un sexto punto y voy a hacerle una enmienda, un añadido a los planteamientos de Valeriano, en el sentido de decir que para que existan buenas políticas públicas o políticas de empleo políticas en general de empleo en este país, también deberíamos tener elementos de normalización, de evaluación, de análisis de la eficiencia de esas políticas. Pero centrándonos en estos temas, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué significa o qué características debe tener un servicio de empleo para que realmente sea competente en los términos que planteaba Valeriano? Bueno, pues es que has dicho una cuestión que es lo de ¿qué debe tener un servicio público de empleo? Bueno, pues es que empezaría por decir que sea un servicio. Fíjate, una cuestión que yo aquí la repito ahora mucho, porque
uniéndolo con lo que he comentado antes de la parte que yo he encontrado en este servicio público, porque seguro que estáis ahí en la personas de servicios públicos o que lo podremos compartir, pero cuando he llegado lo que me he encontrado es que somos Servicio Vasco de Empleo y resulta que yo lo que les comentaba aquí a los jefes de servicio y bueno, y en general al personal, digo, pero si es que no damos servicio como tal, lo que hacemos es tramitar en la parte de la renta de garantía de ingresos, pero ya no me voy solo a la parte de renta de garantía de ingresos, sino a la parte más de gestionamos convocatorias, proponer, o sea, hacemos toda esta parte, ¿no?, de las convocatorias, pero ¿dónde está lo que yo he echado en falta? Y yo no yo, sino que lo que veo también es que los usuarios y usuarias de este servicio no tienen no veo esa vocación de servicio, no porque no lo tenga la gente, sino porque el día a día está comiendo con esa gestión, esa tramitación y todas esas cuestiones que no dejan las cuestiones y los servicios esenciales, que son la parte de la orientación, la parte del acercamiento a las empresas, bueno, la parte que también es el objetivo de cualquier servicio de empleo, que es la parte de llegar al objetivo final de la intermediación, de la inserción, ¿no? Entonces, para mí eso es la primera, es ser servicio. Entonces, ahora lo que estoy en la parte que hemos dicho de transformación, empiezo por decir que debemos ser un servicio público y en este caso vasco de empleo, para que empecemos a trabajar todas esas cuestiones esenciales de orientación, prospección, intermediación. Y para ello, lo que nosotros vemos es que es muy necesario que demos un giro, además, para dar un servicio hacia las empresas. ¿Por qué? Porque en un momento que estamos con una transformación tan importante como, bueno, con la pandemia lo que estamos viendo es que realmente todos esos procesos que estaban ahí se están acelerando. Pero son procesos que nos están llegando, pero que no conocemos tampoco bueno, cómo se está produciendo y necesitamos acercarnos al tejido, a donde se está produciendo o quienes más lo están viviendo, porque la realidad es que son las empresas también las que cuando se producen estas cosas tienen que poner al día con sus dificultades y primero entonces necesitamos saber qué está pasando ahí, y en qué nos necesitan, porque son usuarias, las empresas son usuarias nuestras, qué necesitan, en qué les podemos ayudar y además porque de ellas depende luego el que podamos dar también servicio a los usuarios, a todos los demandantes, a las personas demandantes de empleo, ¿no? Okay. ¿Estás de acuerdo con que hay que Bueno, pero hay un momentito, porque antes decías, porque lo has hilado mucho con el tema de la evaluación, ¿no? Porque has dicho que había cuestiones que se dijeron y que no se había hablado de la evaluación. Bueno, nosotros sí que consideramos que a la hora de poner todo esto en marcha y esta transformación también, pues que no podemos no ver cómo evaluar lo que ya había o cosas que vayamos a poner en marcha ahora para procurar que esta transformación sea desde esa evaluación. Lo que hemos hecho ahora es llegar, y hay muchos programas que tampoco podíamos paralizar el servicio, pero sí vamos a poner algunos en evaluación. A la larga tendremos que ir poniendo todos. La realidad es que la evaluación tiene que estar en el servicio todo el tiempo, en todos los procesos y en todos los programas, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a poner en algunos programas y en otros que iniciemos ahora como proyectos más innovadores, lo que haremos es, claro, porque los que tenemos ya y se venían haciendo tendrá que ser una evaluación después de los resultados que están teniendo, pero en los que pongamos en marcha lo que queremos es ponerlos desde el principio para que esa evaluación vayamos viéndolo en todo su proceso. Ok. El segundo punto que planteaba Valeriano en este catálogo que yo he hecho es el tema de los incentivos al empleo. En este país nos hemos gastado el año pasado aproximadamente 1.500 millones de euros en incentivos al empleo. ¿Qué opinas sobre este gasto? Pues yo no soy muy partidaria de los incentivos al empleo porque todo nos está diciendo que no son tan efectivos. Pero bueno, yo ahí luego apuntaría, quiere decir que como políticas activas y como pues no es la que me parece la más adecuada.
pero sí bien es cierto que en momentos como tenemos ahora de crisis, pues hombre, sí que en algunos casos sí puede ser que sea la mejor manera, o no la mejor manera, pero por lo menos una manera de mover también el mercado. Pero no soy muy partidaria. Creo que hay otras políticas que pueden tener mejor efectos que esa. Entonces, diciéndolo así, en este momento de crisis lo incluiría como una medida más, pero en momentos en cuanto pase la crisis, yo esas medidas intentaré que sean cuanto menos. No sé si en eso lo compartís, al resto os digo, pero yo por mi experiencia, lo que he visto a través de programas que se han hecho de este tipo es que no están teniendo demasiados resultados y que al final, si por ejemplo las ayudas a la contratación en algunos casos, primero, las empresas siempre te dicen, yo no voy a contratar porque me den más una ayuda, sino porque lo necesite. Y a veces lo que también comprobamos es que en muchos casos esas convocatorias, incluso de incentivos, solo lo utilizan quien ya realmente eso es, porque algunos ni lo conocen y solo lo utilizan aquellas que ya lo iban a hacer. Entonces, también es verdad que cuando en estos momentos de crisis, quizás para empujar en algunos casos, en algunas iniciativas, sería bueno ya que hay que empujar eso, pues, hombre, por lo menos difundirlo, comunicarlo, porque en algunos casos sí se podía producir. Porque, claro, si realmente lo que lo van a utilizar es quien ya iban a contratar y lo que hacen es decir, me ayudo de este programa que hay, estos incentivos, pues no lo veo como solución, ¿eh? No lo sé. Hay el resto, ya también por abrir un poco en la conversación, no sé cómo lo veis, pero mi experiencia realmente es que a veces solo es utilizado por quien lo conoce y además ya lo iba a hacer. No sé si lo... José Luis, pero no se te oye el micro. No, es un tema conocido desde hace mucho tiempo y que no tienen incidencia en la contratación. Pensábamos que a veces era colar un candidato sobre otro en función de cierto hándicap y solo se muestra relativamente significativo con la contratación de algunas mujeres en algunos oficios. Pero en términos generales no es un tema de empleo, es un tema de más política elevada de la parte empresarial que tiene que ver con cotizaciones que se devuelve a la parte empresarial a través de esta fórmula. Es un engañabobos de política de empleo que lo que nos hace es consumir muchos recursos de gestión en esa tramitación, tanto en darla como en revocarla. Luego, en términos de Hacienda, pues se recupera gran parte de ella. Pero bueno, seguimos con esto. Recuerdo a Valoriano antes de ser ministro, que estaba de acuerdo, fue ministro, se mantuvieron y todos como los orientadores y los centros especiales de empleo. Bueno, seguimos manteniendo las mismas políticas de empleo que hace 25 años. Supongo que estáis al tanto de que en el documento que el gobierno actual ha enviado a Bruselas para los planes de recuperación se dice que el 25% del gasto en nuestro país en el año 2020 en políticas activas de empleo, que coincide básicamente con lo que serían los incentivos a la contratación, es gasto, digamos, totalmente ineficiente. No sé si utiliza el término de eficiencia en el documento, pero por ahí van. Esther, ¿tú querías decir alguna cosa? Sí, no, y un poco en la línea de lo que habéis comentado todos, es decir, que cuando uno piensa la cantidad de miles de millones de euros que destinamos a políticas activas y las, digamos, prácticas excepcionales de evaluación de estas políticas en términos de impacto, dices, bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas bien. Es decir, que cuando Gloria decía, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que esto sea un servicio y que sea un servicio eficiente. Bueno, pues yo creo que una de las grandes asignaturas de todos los servicios públicos y de todos los actores que operan en el ecosistema del sistema de empleo es es decir, oye, este es dinero público que tenemos que destinar a una problemática que es o que presenta características especialmente severas para el Estado español en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y no nos podemos permitir el lujo, desde mi punto de vista, de que ningún euro salga sin haber hecho un buen diagnóstico de situación, sin haber diseñado adecuadamente esa política para que genere empleo de calidad y sostenido en el tiempo, y que de alguna forma consigamos algo que es muy complicado, que es quitar el foco político
sobre el servicio público porque si no es que es imposible operar, porque al final los medios, la oposición están apretando y lo que acabamos consiguiendo es adoptar medidas cosméticas como la de los planes de empleo, sin más. Lo de los planes, pero los planes de empleo, como dices, que son la pura contratación, que son sí. Claro. Sí. Y contratación temporal, con lo cual, bueno, pues al final sí que dices, oye, hemos dado empleo a tantas personas, pero bueno, en el momento en que se acaba esa ayuda, que además va destinada a unos colectivos que necesitarían muchísimas más acciones de acompañamiento, pues volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Sí, es que esto lo comparto totalmente, lo que decimos, las ayudas a las empresas, los incentivos a las empresas, pero también estos planes locales, porque al final, es más, genera un efecto, para mí, yo siempre he dicho, perverso, porque no solo es que les ayudemos un rato a determinadas personas, es que les ayudamos mal, porque en algunos casos lo que ven es que sus experiencias laborales durante ese tiempo son experiencias laborales con unos convenios colectivos que son ligados a la administración por unas actividades que en muchos casos no son, son en parte de aprendizaje y no son las que tendrían que realizar bajo ese convenio, y entonces lo que de alguna, pero claro, lo están viviendo así, con lo cual cuando acaba su periodo lo que quieren es esperar a que vuelva eso, porque cuando van al mercado laboral no se encuentran, ahí ya no están aprendiendo, están trabajando y encima en unas condiciones bajo un convenio muy diferente. Claro que ya nos gustaría a todos que fuera ese convenio el mismo, pero la realidad del mercado, como decíamos, esa es la aspiración a que sean trabajos de calidad, pero no, la realidad es que si están bajo un paraguas de un convenio de la administración, pues lo que estamos haciendo de alguna manera es que quieran estar ahí y no salir al mercado laboral, que es lo que corresponde en este caso, o bueno, otras opciones que podrían trabajar en la administración pública, pero no es la realidad. Que no solo es que no sea una política en este caso, ya digo, buena, sino que encima generamos ese efecto perverso, ¿eh? O sea, que a mí Otra cosa es que, bueno, pues sí que hemos vivido programas que se han trabajado con las entidades locales o con las administraciones, que son más de programas de formación y empleo, los programas que son programas mixtos, que a mí ahí sí me parece que son programas con mejores resultados, porque tú ahí sí estás preparando y bueno, como comentabas, Esther, si además le das una mayor permanencia y que ese proceso esté trabajado con un proceso de orientación, de formación, de contratación, sí, pero porque ahí haces todo un itinerario que estás trabajando para que esa persona, efectivamente, cuando salga, esté preparada para el mercado laboral y pueda incorporarse en unas buenas condiciones. Pero lo otro solo es tapar un trozo, pero encima digo malamente, porque no genera un buen efecto. Si os parece, seguimos avanzando. Evidentemente, soy consciente, yo creo que la mayoría de los que estamos en este chat somos conscientes de que hoy estáis en un proceso de reflexión interna y de diseño de vuestras actividades, ¿no? Entonces, me gustaría plantearte cuatro puntos que seguro que forman parte de este debate o de este análisis interno que os estáis haciendo. Concepto de especialización. Es decir, ¿crees en la especialización desde el punto de vista de políticas de empleo o no? ¿Cómo vais a trabajar este término teniendo en cuenta que el pasado de vuestra organización estaba en el otro lado, ¿no? Pero es decir, ¿qué opinas o cuál es tu visión sobre este tema? Te refieres a la especialización como modelo más de atención en el servicio, ¿no? Exactamente. Bueno, vale, pues es que esa es una parte para nosotros que ha sido de las más claras cuando llegamos, de más clara decisión, porque ahí cuando vi cómo estaba montado el servicio con un modelo de atención mucho más polivalente, bueno, pues desde luego no es el modelo que queríamos tener para este servicio. Pero había incluso otra cuestión que es previa a esto, ¿no? Me llamaba mucho la atención que el modelo
que el modelo de atención que tenían era un modelo polivalente, pero que no estaba integrado en un modelo de intervención. Quiero decir que a mí lo que me parecía es que para llegar a un modelo de atención, sea cual sea, que luego yo ya llego a que ese modelo además no me es el polivalente, sino el de especialización. Pero lo primero que yo me planteaba es, en un servicio, lo que quiero ver es qué tipo de intervención quiero tener, qué tipo de servicio quiero dar, dónde quiero llegar. Lo que comentábamos antes, lo que comentaba yo antes, de el objetivo es: quiero dinamizar en el mercado laboral, quiero tomar contacto con las empresas, quiero llegar a un objetivo de mayor intermediación, y cuando voy viendo los objetivos y hacia dónde quiero llegar, lo que estoy viendo y cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, que realmente la parte del modelo de atención viene después. En función de todo eso que queramos conseguir, nos va diciendo pues cómo tenemos que implantar un modelo de atención para que nos ayude a hacerlo, ¿no? Entonces, pues evidentemente, cuando empezamos a trabajar todo el modelo de intervención, vimos que un modelo de polivalente no nos ayudaba. ¿Por qué? Porque el modelo de polivalente, ahí vimos que es, por decirlo así, un servicio homogéneo para todos los sitios, cuando realmente en nuestro territorio tenemos una diversidad tremenda. O sea, Euskadi es pequeñito, pero tres territorios muy diferentes. Para nosotros lo importante es, primero, especialización. O sea, esa sí es un objetivo, y eso es para todos, en todas las oficinas y en todos donde está, en toda la distribución, tiene que haber, en función de los objetivos que queremos lograr, una especialización para esos objetivos. Es decir, si lo que queremos llegar es a conectar con las empresas, pues ya me está diciendo que necesito unos especialistas que son, por ejemplo, prospectores, que son unas figuras que ahora no están desarrolladas. Trabajaremos en desarrollarlas, pero precisamente eso, porque además lo que estoy viendo es especialización, es decir, no es que no puedan hacer prospección. Las figuras que tenemos de técnicos de empleo, orientadores y orientadoras podrán hacerlo, pero requieren una especialización para poder acercarse al tejido productivo. Y después de esa especialización necesitamos flexibilidad. Una de las cuestiones que yo estoy repitiendo mucho ahora en este modelo nuevo es no vamos a pasar de la polivalencia a la especialización, vamos a pasar a la especialización con flexibilidad. ¿Por qué? Porque si la especialización queremos ponerla para que en los diferentes territorios se adapte a la realidad local o comarcal, es necesario entonces que lo hagamos con flexibilidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con oficinas pequeñas, medianas, grandes, en un territorio o en un municipio o en una comarca diferente, y entonces tenemos que buscar cómo las personas que dirigen esas oficinas tienen, primero, cierta autonomía para tomar decisiones con su personal, con lo que hace en referencia con su tejido asociativo, empresarial, de la administración local. Primero eso, y después también, llevado a su oficina, primero esas relaciones, pero llevado a su oficina también organizar con el personal que tienen desde la especialidad y desde la flexibilidad, porque en muchos casos se pueden encontrar con que en un momento dado le requieren de unos servicios concretos, y sus perfiles especialistas pues igual no están ocupados con otras cosas. Entonces se tiene que jugar con esa flexibilidad, pero desde darles un servicio de calidad con la especialización. Nosotros consideramos que tienen que tener figuras que en el territorio donde estén puedan trabajar con los servicios sociales, con el ayuntamiento, con las agencias de desarrollo local, con las empresas, con los agentes sociales, con todo. Y eso solo puede hacerse entendiendo la diversidad de los territorios, y entonces llevando a cabo cierta autonomía, cierta especialización y cierta flexibilidad. El segundo punto que me interesa reflexionar contigo es sobre ese debate entre la orientación asistencia y la orientación inserción e intermediación. Es decir, lo has tocado al principio de tu intervención cuando hablabas de las rentas mínimas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vais a resolver este tema? Es decir,
vais a segmentar de entrada, va a haber una especie de análisis de cuáles son las necesidades en función de los perfiles. ¿Cómo lo vais? ¿Cómo os lo estáis planteando? Porque me parece que es un tema también relevante. Bueno, yo es otra de las preocupaciones, de mis preocupaciones precisamente es no trabajar desde los colectivos, sino trabajar desde las personas que necesitan servicios. Y además huir un poco de eso de los colectivos porque creo que es otra de las cuestiones que, claro, que como hemos estado con toda la tramitación de la renta de garantía de ingresos, y eso además va a seguir estando ahí, eso habrá que ver también cómo lo vamos a ir arreglando y qué tenemos para que nos pueda ayudar. Pero dicho esto, claro, eso da una imagen de que las oficinas, al tramitar mucho las prestaciones y la renta de garantía de ingresos, pues están copadas todo el día con la tramitación, con las personas que llegan para su prestación social y han clasificado demasiado, desde mi punto de vista, que para qué está el servicio y quiénes vienen al servicio. Y entonces eso lo que hace es que haya otras personas que digan que te clasifiquen, ¿eh? Y no era una clasificación querida, pero sí es una clasificación que se produce, lógicamente. Si tú ves que en el servicio está entrando una serie de personas a hacer una serie de gestiones, pues también eso te lleva. Entonces, tenemos que darle una vuelta, desde mi punto de vista, al servicio totalmente para que el servicio sea a todas las personas que requieren mejorar su empleabilidad para llegar al objetivo de inserción. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que hay que hacer una labor muy grande para ver cómo podemos que la parte de la gestión tramitadora de la renta de garantía de ingresos la vayamos llevando de otro modo, incluso pues ver si con unidades de tramitación, bueno, en eso os digo que estamos en construcción, esto es lo que estamos, pero es la parte que a mí me preocupa mucho para decir, primero, cómo consigo que la tramitación de la RGI nos lleve menos tiempo para poder ganar en esa especialización y en esa parte de servicio que digo, una parte que estamos viendo es analizar el proceso de la renta de garantía de ingresos para ver qué partes se pueden automatizar, qué partes pueden ser, con qué perfiles de administración se pueden llevar a cabo y dónde empieza a tener una parte de valor añadido ese proceso para que, y es donde tienen que entrar los especialistas. Pues en esa parte donde se vea que no está hasta donde no está el valor añadido, pues es lo que yo creo que hay que empezar a separar incluso en la visión y la visibilidad del servicio para que luego a partir de ahí serán personas que precisamente desde el conocimiento de los técnicos, expertos y especialistas, claro, es muy rico porque es lo que vemos de tener la parte de la prestación y las políticas activas, ¿no? Pero todo lo otro no tiene que inundar ni tiene que ser tan visible porque es una cuestión mucho más de tramitación y de automatización que puede estar en otro lado. A partir de ahí se tiene que coger en la oficina ya como servicio y tiene que funcionarse. Pero en eso sí que ahí entra en el engranaje como cualquier otro servicio, llámese porque es una prestación o porque un joven viene a buscar un empleo o porque una empresa viene a pedir un servicio para la intermediación y entonces dar una visión mucho más completa de fuera de colectivos, sino de necesidades que son requeridos y ahí es donde también veo la parte de servicio. Es un servicio y entra por la puerta un joven, una empresa, una persona parada de larga duración, diferente. Cada cosa luego tendrá su necesidad de que tengamos un orientador, una orientadora que recoja y que ¿no? Para que veamos en ese itinerario cómo las personas van y vuelven, pero nosotros somos los administradores, por decirlo así, los que velamos porque todo ese itinerario llega al objetivo final de la inserción y, por tanto, en la parte que nosotros también somos conscientes, si queremos tener un servicio especializado y que dé servicio de calidad, no podemos abarcar todo, es decir, tenemos que hacer el análisis de cuáles son nuestros servicios esenciales, como son la orientación, la prospección, la intermediación, y lo demás, buscar quién nos dan otros servicios especializados
que aquí en Euskadi llevamos muchos años y mucha trayectoria con agentes que son que llevan mucha trayectoria y son muy buenos haciendo su trabajo, y por tanto nosotros lo que tenemos es que hacer esa colaboración con esos agentes para que den esos otros servicios especializados, y entonces vuelve de alguna manera las personas, cuando han recibido esos servicios, vuelven a nuestro servicio, vemos si es necesario otro servicio especializado hasta llegar al objetivo final. Y sí debemos tener toda la foto final, porque para mí esa es la parte que decimos, ¿y por qué por el camino muchas veces nos hemos perdido que esa persona, no sabemos si hemos empezado con ella y hay otros servicios? Tiene que volver también. Tenemos que conseguir ese objetivo final de la intermediación, o porque se ha producido fuera y entonces solo tenemos que tener información, o porque tenemos nosotros que redondear esa operación con el final, que es la intermediación. O sea, debe ser nuestro objetivo. Ok, casi para terminar y para dar tiempo ya que se genere ya también un debate más amplio, estamos a unos 20-25 minutos de terminar la sesión después de la incidencia que hemos tenido al principio. Me gustaría saber tu opinión sobre tres temas que creo que están entrelazados y algunos los has incluso ya planteado. Orientación e inserción, es decir, ¿cómo os movéis o qué queréis hacer en este ámbito? Segundo, el tema de la colaboración que tú acabas de comentar, basada en la especialización y basado en integrar, los entornos privados, entidades sociales, etcétera, etcétera, en lo que es la gestión del servicio público de empleo vasco. Y la tercera, que para nosotros es muy relevante, como creo que ya sabes, es qué vais a hacer con las personas. Es decir, cómo vais a hacer o qué estrategias vais a diseñar para que, los orientadores, los equipos humanos que están en estos momentos integrados en Lanbide, y no solo los de Lanbide, sino los de vuestras agentes colaboradores, de alguna manera, participen, colaboren, se motiven, etcétera, etcétera, y puedan, de alguna manera, hacer posible todos estos cambios que vosotros os planteáis, y que además, no quiero destacarlo, van a ser referente probablemente para la actuación posterior de los otros diferentes entornos de gestión pública en el país. Bueno, pues nosotros en esas tres cosas es que van muy ligadas, porque unas te llevan a otras, y de que, claro, desde ese objetivo que queremos hacer de servicio con pues la parte de orientación, prospección, como servicios esenciales. O sea, nuestra primera cuestión ha sido qué es lo que tenemos que ser para ser un servicio, y como no podemos hacerlo todo, vamos a elegir lo que consideramos que para nosotros es fundamental y que esas partes no las podemos externalizar, o sea, las que deben ser nuestro servicio. Ahí hemos visto que son la parte de la orientación, de la prospección, de la intermediación, bueno, la tramitación que tenemos y organización de convocatorias, por supuesto, esa la doy por hecho, ¿no? Pero en la parte más de servicio, esos son. Entonces, bien, desde ese punto de vista que tenemos ya definidos los servicios fundamentales, sí hemos visto que, claro, primero, que creo que en cualquier caso es necesario, pero más en este caso, que nosotros veníamos de un modelo más polivalente, con lo cual lo que ha ocurrido también es que se desdibuja esa parte de especialización y de los profesionales. Entonces, hemos dicho, si eso es así, está claro que requiere una parte en la transformación de Lanbide que sea el reciclaje, la recualificación, no de lo que hacemos de las personas de fuera, sino de la propia organización. Consideramos que para abordar la transformación que queremos hacer en Lanbide es fundamental que empecemos en la casa, en nuestra casa. Es decir, que empecemos a abordar cambios fundamentales en nuestra organización. Y una de ellas, por supuesto, es entonces conocer, para poder llevar a cabo este proyecto de transformación, qué necesitaríamos que nuestro personal y nuestros profesionales adquieran o refresquen o recuperen o aprendan nuevo, porque también es verdad que están pasando un montón de cosas nuevas fuera que requieren que nuestro personal también innove y busque otras formas de hacer, ¿no? Entonces, y más, y has dicho una cosa que también es importante, y en ese proceso que es para llegar a los órganos, además, para implicar al personal en este cambio.
para implicarle y poderlo realizar. Nosotros es imposible motivarle, implicarle, porque es imposible que hagamos un cambio del calado que estamos pensando en Lanbide si no contamos con la organización. Son 1000 personas que tenemos que de alguna manera tienen que incorporarse, porque nosotros somos un equipo directivo que ha llegado, somos poquitos, muy poquitos con unos objetivos, pero quien va a llevar a cabo es el personal de la casa. Entonces, desde ahí entonces sí tenemos claro que para poder hacer esto, lo primero, empezar por nuestra casa a organizar y a hacer una transformación de la organización, contándoselo, haciéndoles partícipes. Yo lo que estoy contándoles es esta transformación a la organización para decirles efectivamente que necesitamos que estén con nosotros en este cambio y que para ello también entendemos que necesitamos dotarles de herramientas, recursos y que primero reciclar, formar y luego ver qué otras herramientas o recursos necesitaremos. Pero primero empezar por ellos mismos, por decir, vamos a ver cómo podemos buscar que estos profesionales se monten a este carro nuevo de transformación y a lo que se está produciendo fuera, y no solo lo nuestro, porque al proyecto de transformación de Lanbide le hemos llamado Lanbide Obetzen, transición y mejora. Transición porque yo lo veía como una transición, primero, interna nuestra, o sea, tenemos que hacer un tránsito y una transición nuestra, y luego una transición con las transiciones que están ocurriendo fuera. Yo lo que veía es cómo vamos a acompañar a todas las personas demandantes, a todas las empresas en esas transiciones ecológicas, en esa transición digital, si no hemos hecho nuestra propia transición. Entonces, empecemos por la nuestra y luego ya podemos acompañar toda la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Lo que vamos a hacer es empezar por un diagnóstico de formación, o sea, de necesidades de formación de la propia organización. Empezaremos por ahí, para luego poder hacer un plan de formación de los profesionales. Es decir, lo que no queremos ver es lo que decimos, si realmente vamos también a una digitalización de Lanbide, necesitaremos ver cómo nuestro personal está en el terreno de la digitalización. Si queremos hacer un cambio a la especialización, tendremos que ver junto con ellos en qué se ven con carencias para realizar esa especialización, para luego abordar un plan de formación. O sea, el plan vendrá después, tenemos que empezar por la parte del diagnóstico y del plan. Y luego ya por último, porque esto es una cuestión que tenemos ya como objetivo para empezar con eso, entonces esto tendrá su derivada. Y luego, ¿cómo vamos a actuar con el entorno, con lo que decía antes, con lo que nosotros no somos especialistas y sin embargo necesitamos otros especialistas que están en las comarcas o están en el entorno o están en la administración? Bueno, pues ahí lo que vemos es que hasta ahora, y es otra de las cuestiones que a mí me preocupa en el funcionamiento y en cómo se viene realizando ahora, y es que muchas veces funcionamos para dar servicio o para prestar a través de convocatorias, pero claro, eso supone que a veces las convocatorias son limitadas en los tiempos, llevan su tramitación, que a veces cierras convocatorias y por medio, como ha pasado ahora, te llega una pandemia y dices, entonces, hombre, si ajusté una planificación y ahora he sacado toda la parte, por ejemplo, por la parte formativa y está cerrada y llega una pandemia, pues es que ahora igual habría que pensar y reorganizar la formación de otra manera para realmente adaptarnos a lo que nuestros demandantes de empleo necesitan. Entonces, el modelo que tenemos ahora mismo, yo creo que no responde a este servicio, a la parte que digo, vuelvo al origen. Todo esto ha sido desde la parte reflexionada del servicio. Si queremos un servicio, lo que tenemos que ir a esa otra forma de interactuar y de trabajar con los agentes, con los diferentes agentes. ¿Cómo? Pues más con una cartera de servicios, con una acción más a través de acciones concertadas. Vamos a poner en práctica, vamos a empezar con alguna propuesta que ya tenemos por ahí, que serán yo creo que más innovadoras porque no se vienen haciendo de acción concertada, a ver cómo nos va
y esto nos dará también, nos ayudará a ir viendo si por ahí trabajarlos. Aquí que todavía estamos en un proceso, como he dicho al principio, estamos empezando, o sea que todo lo que sí tenemos es marcada la hoja de ruta con esos sabemos a dónde queremos llegar, y entonces con esos principios que hemos puesto, ahora tenemos generado como muchos proyectos que tendremos que ir desarrollando. Uno de ellos es, por ejemplo, también esto, de cómo actuar con los agentes en esta parte de acción concertada, y tendremos que ir viendo pues experiencias que nos ayuden a caminar ahí. Pero a mí me parece que esa parte también es muy importante, porque el modelo que tenemos ahora, creo, y a mí me lo ha hecho ver claro incluso también lo que nos ha pasado. Es decir, yo he llegado a la dirección de Lanbide con una acción, cuando justo se acababa de cerrar en la parte de la formación para 2 años con entidades formativas. Y digo, pues si se ha cerrado y estamos con una pandemia, entonces ahora no nos hacemos la reflexión de que esto igual no responde a las necesidades de la gente. Entonces, a mí me ha sido un poco descorazonador y decir, no puede ser, esto tenemos que buscar otras formas, ¿no? La única parte, como desde la parte positiva, he dicho, bueno, como tengo tanta labor por medio de todos esos otros proyectos que hemos dicho, bueno, pues iremos caminando para ir viendo, porque tenemos la parte de especialización de los orientadores, tenemos la parte de digitalización de la propia organización, tenemos lo de la intermediación, que tenemos también un trabajo de perfilados, o tenemos muchos proyectos que ya hemos también definido, y entonces iremos también a esto otro de la colaboración y de la actuación con los agentes, y concretamente también lo de la formación. Pero bueno, para situar un poco, esto sería el esquema en las 3 partes que comentabas. Ok, antes me quedan 2 preguntas, pero quedan un cuarto de hora, 20 minutos dentro del margen que nos hemos marcado. ¿Queréis hacer alguna intervención? Javier creo que ha abierto, y Carite también, por lo tanto, vosotros mismos, repartiros. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gloria. Yo quería hacerte una pregunta que no sé si es abrirte otro melón, y no sé si me estoy adelantando a lo mejor a la parte final, en donde va a hacerte alguna pregunta más, Pau, pero era preguntarte, entiendo que estéis en contacto con las empresas de vuestro entorno geográfico, conocéis las necesidades que tienen, todos sabemos que últimamente hay una destrucción de empleo importante, pero por otra parte se están abriendo nuevas posiciones que muchas cuestan cubrir. En ese afán de servicio entiendo que lo que queréis es poder cubrir esas ofertas que quedan libres, o bien con reorientación de las personas que están demandando ahora mismo empleo, pero también con la parte de educación. Y mi pregunta es saber si teníais establecido también alguna ruta de contacto con la Consejería de Educación de cara a poder dar pistas de las necesidades que van teniendo con las personas que se van a incorporar al mercado de trabajo. Entiendo que trabajáis con toda la parte igual, etcétera, pero bueno, desde mi humilde opinión creo que toda la parte educativa necesita también un revolcón grande, y bueno, saber si ahí teníais pensado algo. Gracias. Bueno, pues parece que lo tenemos preparado, que te tenía dicho, hazme esta pregunta. Porque hay un proyecto que es un proyecto que además la Vicelendakari lo está contando mucho, porque para nosotros es uno de los modos de empezar esa transformación, porque como es muy complicado, decíamos, no sabíamos cómo hacerlo desde empezar con todos los orientadores o tal, procesos. Hemos dicho, pues también sería bueno empezar con algún proyecto piloto. Viendo que además se producía esta situación que estás comentando de la crisis, sectores que ahora están saliendo, un montón de personas desempleadas que además vienen de sectores en crisis, pero que en algunos casos son con cierta cualificación, o en algunos casos con bastante cualificación, y a otros sectores, sin embargo, están moviéndose y están pudiendo necesitar perfiles. Bueno, pues veíamos que era necesario abordar un proyecto que redondeara todo esto, ¿no?
Entonces, y apunto una cosa que es importante, porque nosotros, claro, cuando hemos llegado, es verdad que teníamos la parte presupuestaria, pero yo creo que se ha entendido que Lanbide en este momento, a pesar de la crisis, necesita no disminuir, sino al contrario, aumentar presupuesto. Y bueno, pues eso ha sido así y nos ha permitido que en algunos casos también hagamos programas o proyectos nuevos en esta línea, ¿no? Entonces, ahí vimos un proyecto claro que ya lo metimos en los presupuestos que se van a aprobar, que se prueba ya ahora, que era y lo llamamos, al proyecto le hemos llamado recualificación y recolocación de personas desempleadas que provienen de sectores en crisis. Bueno, lo que estás diciendo, ¿no? De alguna manera escoger personas desempleadas y buscar que a través de un itinerario con una formación muy ad hoc o con acciones muy concretas, poderlas incluir o sea, poderlas recolocar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que hemos pensado es que es muy oportuno que este proyecto no lo hiciéramos con una convocatoria, un poco en la línea que digo, no vamos a volver a meternos en esta dinámica de esto es necesario, pero entonces hago una convocatoria, sino vamos a llevar a que los orientadores, en este caso, sean los que de manera voluntaria, porque también están en sus oficinas, puedan ser los que empiecen a experimentar un servicio en el que lo construyamos para que le reciban a esas personas desempleadas, para que a su vez empecemos ya a formar algunos prospectores. Este proyecto entonces ya va a empezar por incluso una primera fase formativa del personal interno, de orientadores y prospectores, de manera voluntaria para que ellos empiecen a tomar las riendas de este proyecto, no a una entidad externa. Para nosotros era importante en esto por decir que se empiece a ver esta parte que decía al principio de que somos los que iniciamos esto. Después, es verdad que vamos a necesitar contar con entidades o con expertos de formación para que también lo puedan, viendo las necesidades desde las orientaciones o los prospectores, la información que den, pues van a ser necesarias algunas acciones para mejorar la empleabilidad de estas personas. Y luego buscar la inserción. Que los prospectores, de alguna manera, tendrán que ir a buscar esos nichos de empleo. Pero nos parecía muy importante, y ahí voy a lo que has comentado, porque has empezado por decir, pero ya os habéis conocéis las necesidades de las empresas o tal. Bueno, hemos hecho un primer nivel, yo lo llamo un primer nivel, y es los prospectores cuando salgan al mercado a buscar, a hacer esa labor de prospección con las empresas, requeriría que nosotros hayamos hecho una labor previa, que es desde el nivel 1, es de ponernos en contacto con todos los clústeres que consideramos en Euskadi tractores, para que nos den ya esa información de nuestro sector está expulsando, nuestro sector está con necesidad de recogiendo, el nuestro hace lo uno y lo contrario. Entonces ya estamos dentro de ese marco de ese proyecto, también desde Lanbide estamos haciendo toda esa comunicación con los clústeres para que vean que somos nosotros desde nuestro servicio los que queremos tomar esa primera, tener ese termómetro con ellos, colaborar, lo que les hemos dicho no solo el termómetro, sino buscar cómo colaboramos con esos clústeres para que ellos luego nos den la vía de entrada, a la vez que formamos a nuestros prospectores y orientadores, que nos den la vía de entrada a las empresas. ¿Qué queremos? De alguna manera, no lanzar a los prospectores o a los orientadores a las empresas sin tener un poco trabajado desde este nivel primero esa parte. Es decir, cuando los prospectores vayan en estos perfiles que hemos dicho que todavía los tenemos sin desarrollar todavía en los servicios. Entonces, bueno, pues que vayan más arropados, incluso con unas herramientas o con la mochila un poco cargada de información. Entonces, sí trabajaremos luego con las empresas, pero desde esta colaboración primero con los clústeres. Este programa es un programa en el que tenemos puesto bastante ilusión y este es uno de los programas que, como decía antes, en el que hemos dicho desde el minuto 1, antes del minuto 1, ya lo hemos incorporado para que se evalúe. O sea, ya estamos trabajando una metodología para la evaluación de este proyecto, porque para nosotros, como decía, es muy importante ver cómo evoluciona, porque nos va a dar no solo el tema de los resultados, de cómo vamos a mover si se va a producir esa intermediación, la recolocación, sino también cómo están funcionando esos perfiles nuestros de especialización, qué cosas, van a funcionar cosas seguro
mejor y peor, pero lo que queremos es ver de alguna manera qué tenemos luego que mejorar y qué nos ha ido fallando en este proyecto. Y hasta tal punto que este proyecto ha sido muy bien visto cuando hemos empezado a contar este proyecto. Enseguida, como sabéis, en Lanbide lo llevamos todo a Consejo de Administración con los agentes sociales y con educación y con industria, que participan en nuestro Consejo de Administración. Entonces, cuando vieron el alcance de contábamos el proyecto transformador, pero veían este proyecto, entendieron que antes de empezar o de contar este proyecto, que había que llevarlo, que había que elevarlo, que había que llevarlo a mesa de diálogo, porque era un proyecto, bueno, que tenía vida propia y un alcance importante, y que entonces era bueno llevarlo. Entonces, se ha llevado a la mesa de diálogo, desde la mesa de diálogo se ha validado y se ha valorado muy positivamente para llevarlo a cabo, y hasta tal punto, y ahora vuelvo a ligarlo, pues decía que de alguna manera es una pregunta muy oportuna, Javier, porque me ha unido con muchas cosas que han derivado de este proyecto. Y otra de ellas es que a raíz de esto, en mesa de diálogo está educación, y también en el Consejo de Administración, y entonces educación le estaba dando bastantes vueltas y trabajando con industria un proyecto, lo que llamaban un plan de choque para esto mismo, para decir, oye, pues las personas que salgan de sectores en crisis, cómo podemos ayudarlas, y entonces tenían ya avanzado en esta parte trabajo incluso de la parte de las titulaciones, de los certificados de profesionalidad, habían trabajado mucho, ¿no? Entonces, no hace una escasa semana, desde el Departamento de Educación, nos llamaron para una reunión, poniéndose a disposición nuestra para decir, oye, esto sería bueno, que es un objetivo de la mesa de diálogo, lo trabajemos también conjuntamente. Y nos dijeron, nos ponemos a disposición vuestra para que todo esto que ya hemos ido avanzando, también en esa parte que decís que vais a hacer cuando se vea cómo recualificar o qué actividades son necesarias para recolocar, contéis con todo nuestro catálogo que hemos trabajado para ayudar. Entonces, lo que hemos hecho es decir, pues estupendamente, porque hay centros de formación profesional en toda la parte que tenemos de nuestro territorio, con muchos recursos y mucha potencia para poder hacer uso. Entonces yo le dije, oye, yo te cojo la palabra, vamos, porque nos vendrá muy bien, que además por una cuestión, porque lo que os decía antes, yo tengo mucha formación cerrada. Entonces, a mí la posibilidad de que los centros de formación pública profesional puedan, en algún caso, yo me pueda enganchar, me viene muy bien, porque además, considerándolos como medios propios, puedo intentar ver una encomienda de gestión o alguna cosa que sea más ágil en esta parte que decíamos antes de la concertación, de otras modas. Me sirve para también probar y como lo vamos a evaluar además, pues yo veré si también este modo puede generar cuestiones positivas. Son pruebas, ¿eh? O sea, yo ahí os digo también que ya como veis todo esto está que yo lo que le he dicho se ofrecieron y dije, por supuesto, me viene de maravilla, porque creo primero que la colaboración dentro de los departamentos que tenemos aquí en el gobierno pues es fundamental y ahí estamos, o sea que así os lo expongo. Vamos. Carite, querías hacer una intervención y luego veo también que José Luis quiere comentar algo. Venga, Carite. Vale, gracias. Muy brevemente, porque en esta segunda pregunta creo que has avanzado muchos detalles. Bueno, yo en primer momento, antes de cualquier cosa, te quería felicitar, Gloria, porque me parece que llegar a la Administración con este talante de transformación puede parecer fácil y no es fácil. Así que felicidades ante todo. Y luego también comentabas, ¿no?, que en una época de incertidumbre lo que nos ha enseñado la pandemia, y yo creo que nos ha enseñado a todos que el mundo es muy complejo, que es diferente a complicado, que es muy complejo, que hay cosas que no son reales hasta que emergen, y esto de tener planes pues no funciona. Entonces, bueno, te iba a comentar cómo ibais a generar comunidades de práctica, pero ya has hablado de proyectos piloto, de aprendizaje. Otra cosa que te iba a comentar también, que es cómo vais a cruzar la información para aprender, y también has hablado de que estáis abriendo educación y que se está convirtiendo en un proyecto transversal. Y el último punto que tenía es, otra cosa fundamental para la transformación es
para que no se quede en turbulencia solo, ¿no? Cómo transformar, cómo generar hábito dentro de los equipos de trabajo, en este caso de la administración. Entonces, si habéis pensado en esto, cómo, además de aprender, además de trabajar con todos, trabajar en abierto, cómo ir cambiando los hábitos de trabajo y las herramientas de trabajo, que me parece importante. Pero sobre todo felicitarte porque hace mucho tiempo que no oía este tipo de mensajes de la administración vasca. Y me sumo porque yo también soy vasca, te felicito. Bueno, pues como decía al principio, te agradezco, pero pues eso, porque al final yo creo que cuando he venido aquí es porque me parecía que, como os he dicho antes, yo ya conocía la Lanbide y me pareció, eso es un reto, o sea, sabía las dificultades, que si igual no conoces, pues llegas y te sorprendes y dices, bueno, pues no tienes ni tan siquiera, bueno, pues no vienes con esa intención. Pero yo ya venía un poco con esa intención, porque sabía que en Lanbide era necesario hacer cosas. Entonces, bueno, pues ya digo que algunas personas me decían, madre mía, ¿en qué lío te has metido? Y yo digo que no me puedo arrepentir porque, o bueno, o por lo menos no tan pronto porque sé a dónde venía, ¿no? Entonces, bueno, ya he contado que algunas cuestiones eso de transformación, pues que lo vamos a ver con experiencias pilotos, pero ya algunas cosas he comentado, pero la última parte que dices es la que no he comentado, o bueno, o sí he hecho alguna alusión, y es la que me preocupa de decir, claro, pero todo esto, ¿cómo se asienta en la organización? ¿Cómo se asienta? Y esa es una preocupación también para mí muy grande, porque os lo decía antes, intento además transmitirla mucho en la organización para decir, ya sé que va a haber muchas inquietudes, incertidumbres, expectativas, y eso es lo más difícil de dar respuesta. Cuando la gente tiene unas expectativas, pues es que entonces ¿cómo respondes, ¿no? Y por eso hablo de la paciencia, hablo del método. Bien, pues todo eso es lo que de alguna manera, y una de las cosas, pero en el ejemplo práctico, por ponerlo así, porque lo otro son mensajes que yo creo que hay que ir diciéndolo, pero por una cuestión que es muy concreta, que hay, lo he dicho, lo he tenido que decir y repetir muchas veces, y ya estoy viendo cómo realmente genera esa impaciencia y esa intranquilidad y esa incertidumbre, es con el modelo de atención, porque el modelo de atención en la organización durante tiempo ha tensado mucho la organización. Ha tensado mucho porque los orientadores y el personal técnico no entendía qué era el modelo, no estaban cómodos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene alguien con una intención transformadora y dices que sí, el modelo de atención es una de las cuestiones a transformar, pero además primero empiezo diciendo, porque es el personal que está en la oficina, cuando llegas lo primero que te pregunta es ¿cuándo vas a cambiar el modelo de atención? Porque esa es su preocupación más en la que en el día a día le preocupa, pues yo intento trascender y decir, no se trata del modelo de atención, sino del modelo de intervención, sino los objetivos y todas esas cosas, empiezas a hacer esa... pero sigue la cuestión de, vale, pero ¿y cómo vamos a cambiar el modelo de atención? ¿No? Porque claro, yo entiendo que todo el mundo va a, lógicamente, lo que le aprieta el zapato y lo que es su interés al día siguiente. Y es que es razonable y es humano, ¿no? Entonces, ahí lo que he dicho es, otra vez insistiendo, es que el modelo de atención, si realmente hay un modelo que no comparto, que no es el que estaba, pero si ha generado mucha tensión hasta llegar hasta este punto, y yo digo, se ha acabado este modelo de atención, mañana tengo un modelo de especialización, pero ¿dónde está? ¿Me explico? Entonces, ahí es una de las cuestiones que estoy remarcando mucho. No hay mañana un modelo de especialización, hay un modelo que va a construirse de especialización. Y entonces esto tiene que ir haciéndose poco a poco. ¿Cómo? Pues con una experiencia piloto, como decía, con este proyecto que hemos dicho, y con unos equipos que nosotros aquí tenemos unidades territoriales, que les hemos dicho a las unidades territoriales, ir viendo cómo vamos pudiendo llevar a cabo pequeñas transformaciones que de alguna manera también vean que esto no es una quimera o que es un proyecto a largo plazo, que lo es, pero que se va concretando en algunas cuestiones. Y yo ahí en la parte que tampoco conozco, porque al personal yo le he dicho, digo, claro, es que me decís eso, y mañana ¿cómo va a ser el modelo especializado? Y digo, es que no sé ni qué hacéis mañana vosotros en la oficina, porque yo no tengo tampoco ese conocimiento tan concreto, ¿no? Entonces les he dicho, eso me lo tenéis que decir vosotros y vosotras a mí. O sea, quiero decir, en concreto en algunas cosas sí tiene que ser al revés,
que suba de abajo arriba. Es decir, que me digáis, hombre, este tema de las agendas no compartidas, no sé qué, podríamos cambiar esto. Y, hombre, yo no puedo tampoco estar en esa cuestión concreta, pero sí lo pueden estar las unidades territoriales, las que tenemos, y que vayan, y lo que hemos hecho es decir, vosotros recogéis esa información, que además es muy válida porque yo, y desde la parte territorial también, ellos que vean, bueno, y que nos trasladen a la dirección, esto es posible, esto no es posible, y ahí tomaremos decisiones. Esto que es un poco lo que tú decías, es intentar ver cómo desde cuestiones más desde arriba, que podemos tomar decisiones, sí se pueden trasladar, y otras desde abajo arriba, cómo se van a ir trasladando para que se vea ese asentamiento poco a poco de un cambio hacia otro modelo. Pero no va a ser inmediato, y esto me aburro de decirlo todo el tiempo porque lo que quieren, claro, es que mañana esté ese modelo, pero no hay una cuestión que pueda ser mañana. Ahora, lo podemos construir y podemos ir asentándolo y que se vaya viendo. Pero me preocupa mucho porque la pregunta sigue siendo, ¿cuándo está esto? Estamos ya, digamos, fuera del término excedido, pero vamos creo que hay un par de palabras. No sé si José Luis querías algo, querías, ¿no? Perfecto. Esther, que tú sí que habías levantado la mano. Bueno, sí, muy rápidamente, de hecho enlaza un poco con lo que planteaba también Carite y lo que comentabas ahora. Bueno, en primer lugar, felicidades. Yo te escuchaba y de repente me he transportado al pasado porque yo en su día estuve como directora general del SOC con un proyecto de transformación también absolutamente ambicioso y estructural. Creo que hicimos cosas interesantes, pero bueno, había muchas cosas que me resonaban de mi experiencia en aquel momento y que, bueno, que en cualquier caso pongo a tu disposición para cualquier cosa. Es decir, que hay temas de los que soy consciente que me equivoqué y, por tanto, pues ese aprendizaje de los errores, si quieres, te lo puedo compartir. Y hay otras claves, sobre todo en línea con lo que comentaba Carite, de organización interna, que yo creo que son fundamentales. Es decir, yo cuando entré en el SOC me encontré una organización, como ocurre en muchos ámbitos de la administración pública, absolutamente descreída y gastada. ¿Por qué? Porque cada 4 años, en el mejor de los casos, bueno, pues tenemos un nuevo director general y cundía mucho la idea esta de, bueno, ahora viene el nuevo iluminado de turno que nos vendrá a decir qué es lo que tenemos que hacer, que no se entera de nada, que además estará sujeto a las digamos, demandas de los medios, etcétera, etcétera, y bueno, pues que vaya diciendo que nosotros iremos haciendo. Y sin la complicidad de la organización es imposible. Entonces, yo creo que aquí hay, y tú comentabas alguna, 3 claves fundamentales. Una, que todo el mundo comparta, previo a haber participado de alguna forma, de la identidad del nuevo servicio, es decir, cuál es la misión y la visión del servicio que queremos construir entre todos. El tema de la coparticipación me parece absolutamente crucial, es decir, tiene que ir más allá de directores generales y subdirectores. Quien más sabe de la organización son los técnicos de base y, en muchos casos, los usuarios. Bueno, en muchos casos no, en buena parte de los temas, los usuarios del servicio que nunca... digamos, que nunca tenemos en cuenta y que si los escucháramos mucho más nos darían realmente las claves para acertar y acertar rápido. Y después un tema de comunicación recurrente en el sentido de que hay que ir haciendo un chequeo permanente y una retrospectiva permanente de lo que hacemos. Con Carite hablamos mucho de las organizaciones ágiles, que yo creo que es algo que la administración pública se tiene que plantear de forma sumamente urgente, porque prácticamente todos los proyectos de transformación son proyectos de mucha profundidad y que si no se adoptan formas diferentes de planificarlas y organizarlas son inabastables, porque son 8, 12 años y por tanto alcanzan 3 legislaturas con posibles 3 cambios de gobierno y así es imposible culminar ningún proceso, con lo cual volvemos otra vez al punto de origen, que la gente que está trabajando allí se mira al de arriba diciendo, bueno, pues aquí está otro, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí sí que es importante que se combine esa necesidad de innovación del servicio hacia afuera con la necesidad de innovación
de la organización hacia adentro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que has dicho una cosa también que es verdad, la parte de conocer los usuarios, o sea, lo que opinan los usuarios, cómo te ven, es muy importante, porque al final perdemos un poco la perspectiva, ¿no? No metemos eso si decimos, oye, pues tengo que ver lo que hace la organización, hablar con la organización, hablar, bueno, pues toda esa parte, y luego al final te olvidas a veces de preguntarle al que está afuera, y sobre todo te olvidas más en cuanto llegas aquí, porque fíjate, no es cuando estás fuera. Cuando estás fuera, como eres de alguna manera una persona que estás oyendo del Lanbide, del Servicio Público de Empleo, y te cuenta un amigo, y te cuenta no sé quién, y ahí no puede, porque, bueno, pues te cuentan muchas cosas, quiero decir. Entonces, pero eso yo cuando llegas aquí, como dices, pues ya te metes en el servicio y empiezas a trabajar más desde dentro. Entonces, yo tengo que hacer un poco ese ejercicio otra vez, salir hacia afuera. ¿Por qué? Porque sí lo hice, como venía fresca los primeros días, ¿sabéis lo que hice? Que además lo suelo hacer siempre cuando entro a una organización, me gusta hacer unas comprobaciones y yo llamé por teléfono, como si fuera alguien que quería, por teléfono, a Lanbide. Cogí un teléfono en internet y dije, por a ver qué teléfono aparece, voy a llamar como si fuera tal, que me pongan... Me inventé con la directora, la de servicios de la territorial de no sé qué y tal, por ver un poco qué se encuentra el usuario, ¿no? A mí me parece un ejercicio que lo he hecho más veces y generalmente además siempre con sorpresas un poco no gratas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo empiezo a entender esto suele ser, es que es la vía de entrada de cualquier usuario y empiezas a ver lo primero que es en cualquier organización es quién te atiende el primero, quién te llega, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que llegué un poco enfadada aquí a la organización, porque además lo hice justo, estaba aparcada en el coche antes de entrar aquí a la oficina mía y según entré luego fui al del sistema de información y todo esto, porque me pareció que no me extraña que algunos usuarios y usuarias se enfaden a veces, ¿no? Porque llamé, oye, ¿me puedes pasar con tal? No, pero ¿usted qué quiere? Te pongo la llamada, te pongo el sonido, no sé qué, todas estas historias que ya sabemos, y no, pero no, con servicios de no te puedo pasar porque esto solo ves para las oficinas. Bueno, en definitiva, no conseguí hablar con quien quería. Para mí eso fue una cuestión primera de decir, pero bueno, claro, luego decimos que el usuario viene enfadado. Pues es que igual tiene que venir enfadado. Si es que realmente no hemos conseguido en la primera llamada por teléfono dar una respuesta. Esto es bueno. Pero lo hice los primeros días, ¿eh? Esto tengo que hacer, ¿sale? Porque es más difícil, cuando te vuelves a meter ahí, se te olvida más de que voy a hacer la llamada por teléfono. Entonces, me gustaría no perder esa parte porque es importante, ¿eh? Por ese día ya vine muy enfadada, pero ya entonces ya me puse en como diciendo, esto hay que cambiarlo. Bueno, vamos a ver, estamos ya más que excedidos del tiempo. Yo quería hacerte un comentario final, ya casi final, salvo que tú quieras hacer alguna intervención de último de cierre, pero básicamente constatar varias cosas. Primera, como dice Carite, que llevamos una hora y 10 minutos hablando contigo, hablando de empleo y... Bueno, está grabado todo, no ha salido para nada el concepto de brecha digital, no ha salido para nada el concepto de inteligencia artificial y yo creo que han salido muchas cosas, digamos, diferentes, ¿no? Una visión diferente de cómo plantearse, hemos hablado mucho de cultura, hemos hablado mucho de motivación de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde este punto creo que felicitarnos todos, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles, pero cuando veo concursos públicos generados por el sistema público de empleo de este país de más de 5 millones de euros para implementar mecanismos de inteligencia artificial en el servicio público de empleo X, me pongo, y es evidente que tengo pocos pelos, pero me pongo los pocos pelos que tengo de punta. Es decir, creo que, por mi experiencia además, creo que hemos trabajado en materia de servicios públicos de empleo sobre un esquema tecnología, procesos y personas, y creo que habría que trabajar totalmente al revés, ¿no? Empezando por las personas, siguiendo por los procesos y terminando por la tecnología. Y creo
que de verdad, y si no te estoy haciendo la pelota, perdóname Gloria, pero creo que el planteamiento que vosotros tenéis encaja mucho con este planteamiento, y si no encaja, por favor, quisiera que te llevases, si puedes, si quieres, si tienes interés de esta mesa de hoy, una reflexión sobre que por favor evites cometer, si es posible, cometer estos errores. Dicho esto, muchas gracias. Y ofrecerte, ofrecernos todos los que estamos en Ergon, digamos, para ayudarte a reflexionar sobre este conjunto de temas y decirte, y perdóname que utilice simplemente unos 30 segundos para hacer un mensaje de carácter comercial, que no es el objetivo de Ergon, pero que puede incluso alguna persona entenderlo, para recordarte que nosotros sí que estamos intentando generar una comunidad de conocimiento, de relación dentro de los orientadores laborales, en los cuales nos gustaría contar con vuestro apoyo, tanto desde el punto de vista institucional como con vuestro apoyo, digamos, desde el punto de vista de involucrar a vuestros equipos de orientadores en este proyecto. No sé si me dejo algo relevante. No sé si tú quieres hacer una última intervención de cierre. En cualquier caso, Gloria, muchas gracias y te deseo mucha suerte y muchos éxitos, porque sabemos que Lanbide hoy es una referencia en este país en el ámbito del empleo, y ahí nos jugamos mucho todos. Bueno, pues yo únicamente agradeceros a todos y a todas las que hemos compartido esta conversación. Me gustaría incluso que que podamos tener otras posibilidades, porque veo que además estáis mucha gente del mundo claro, que ya tenéis muchas experiencias, como decís, que habéis dado servicios o que estáis, y que, bueno, pues para mí, como veis, lo que humildemente digo, porque hoy me tocaba a mí, pero vamos, yo solo puedo deciros que efectivamente estaría encantada de compartir con vosotros, que tenéis experiencia ya con servicios, incluso que habéis estado allí y sabéis esos problemas, que en algunos casos me pueden ayudar a decir esto no hagas, esto no lo cometas, que ya me pasó a mí, ¿no? Esto es muy bueno, porque dices, hombre, si ya me pasó. Entonces, o sea, que yo ahí lo que digo es encantada de recibir esos consejos y compartir. Así que, bueno, pues nos veremos, y espero que por lo menos ya esto ha empezado mal y ha acabado mejor, y espero que pase lo mismo con Lanbide, que empiece un poco mal y acabe mejor. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.